Buenas noches, vamos a comenzar la clase. En la clase de ayer definimos, ¿no?, una sección y vimos la vista extruida de nuestra cercha, ¿no? Y vimos la parte extruida, ¿no? Que si le cambiamos a secciones, introducimos un angular al cordón inferior y otro angular al cordón superior, ¿no? Entonces, en la clase de ayer dibujamos la geometría de la cercha por diferentes métodos, colocamos sus apoyos y definimos el material, que es acero A36, y definimos la sección de estos elementos. Bien, ahora para continuar, ya vamos a desactivar la vista extruida. Vamos a volver a la vista estándar, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a abrir una nueva ventana en el plano XZ y voy a cerrar esta ventana, ¿ya? Entonces voy a desactivar la grilla apretando control D, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si ustedes ven aquí en la parte izquierda, aquí hay un comando que dice All, ¿ya? Entonces aprieto All y selecciono todos los elementos de la cercha, ¿ya? O hago un recuadro grande y lo mismo, puedo seleccionar todos los elementos de la cercha, ¿ya? Entonces todos los miembros forman parte del grupo All, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que yo quiero tener subdividida la cercha? Entonces yo quiero subdividir todas las barras del cordón superior, todas las barras de cordón inferior, quiero dividir, clasificar en montantes y clasificar en diagonales. O sea, quiero crear diferentes grupos con el objetivo de poderlos identificar fácilmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir nuevos grupos, ¿ya? Vamos a ir a definir y vamos a venir aquí a la opción que dice grupos. Si ustedes ven, hay un solo grupo que se denomina All, que es para seleccionar toda la estructura mediante este comando, ¿ya? Yo voy a crearme 4 grupos nuevos, ya me voy a llamar un grupo que se llame cordón superior, ¿ya? Voy a crearme otro grupo que se llame cordón inferior, voy a crearme otro grupo que se llame montantes, y me voy a crear otro grupo que se llame diagonales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder identificarlos a cada grupo de manera rápida y fácil en el programa. Entonces voy a seleccionar todos los elementos que corresponden al cordón superior y le vamos a asignar ese grupo. Entonces selecciono todos los elementos del cordón superior. Que serían estos. Ya vamos a seleccionar todos los elementos del cordón superior y vamos a ir a asignar barra, asignar grupo. Aquí en la parte final dice asignar a un grupo y le vamos a asignar al grupo cordón superior, le vamos a dar aplicar y le vamos a dar OK. Estamos adicionándole a ese grupo. Entonces, cuando yo quiera seleccionar, ¿ya? Voy a ir a asignar del grupo, yo voy a ir a seleccionar grupo, ¿ya? Voy a seleccionar cordón superior y le voy a dar OK y voy a poder seleccionar todos los elementos del cordón superior, ¿ya? Vamos a seguir asignando y luego vamos a usar. Ya tenemos definir, draw, seleccionar. Aquí está, seleccionar grupo,
¿ya? ¿Ya? Vení y le digo, quiero seleccionar todos los elementos que pertenecen a cordón superior. Le doy seleccionar y ahí está el programa, me selecciona todos los elementos que pertenecen a cordón superior. ¿Ya? Entonces, primero aquí en definir grupos, hemos definido los grupos que vamos a crear. Luego le asignamos el grupo. ¿Ya? Ahora voy a seleccionar todo el cordón inferior. ¿Ya? Y le voy a asignar del grupo y le voy a asignar cordón inferior, le voy a dar a aplicar y le voy a dar OK. Luego vamos a seleccionar todas las montantes, que son las barras verticales, y le vamos a asignar en el programa la asignación de montantes. ¿Ya? Entonces vamos a ir a, seleccionamos esta más, vamos a asignar otro grupo, asignar del grupo, le vamos a asignar montantes a todas esas barras y a las diagonales les vamos a asignar el grupo diagonales. Entonces, ¿por qué conviene subdividir cada barra en grupos para poderlos identificar fácilmente? Entonces, si yo quiero cambiar algún perfil, ya va a ser sencillo identificarlo y no estar seleccionando uno por uno el elemento para poderle darle alguna característica. Entonces, vamos a asignar otro grupo, le vamos a asignar diagonales, aplicar, OK. Entonces, ya he creado 4 grupos. Voy a seleccionar grupo o apretando Control G, es el comando rápido. Y digo, quiero seleccionar cordón inferior, le doy seleccionar, selecciono. Aquí tengo seleccionar, deseleccionar. Quiero seleccionar cordón superior, selecciono. Quiero seleccionar diagonales, selecciono. Quiero seleccionar montantes, selecciono. Entonces, de esa manera es fácil identificar a los diferentes elementos de nuestra cercha de manera rápida. ¿Ya? Entonces, repasando, aquí vamos a definir grupos, aquí creamos los grupos. Luego, asignamos a cada barra, le asignamos el grupo que corresponde. Una vez que lo hemos asignado, con seleccionar grupo, puedo identificar el grupo que yo quiera. O directamente apretando Control G y ya puedo identificar el grupo que yo quiera. ¿Ya? Bien, vamos a continuar ahora. Una vez que ya hemos definido el grupo, para poder identificar fácilmente, ahora vamos a hacer un pequeño repasito de lo que respecta a uniones. ¿Ya? A la pregunta del colega ayer decía si debo articular o no la cercha. Ya, eso depende del tipo de unión que vamos a dar en la cercha. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a entrar un poquito a la parte de estructura metálica en lo que respecta a uniones. Dice, las conexiones sirven para enlazar los diferentes elementos de una estructura y para transmitir los esfuerzos. Dice, se distingue entre uniones fijas y desmontables. La soldadura y los remaches son uniones fijas. Ah, no se ve, ¿no? Perdón. Lo voy a compartir pantalla. Ahora sí se ve. ¿No? Ahora ya se ve. ¿No? Perdón, gracias. Gracias. Entonces, las conexiones sirven para enlazar diferentes elementos en una estructura y para transmitir esfuerzos. Se distinguen entre uniones fijas y desmontables. Las soldaduras y los remaches son uniones fijas.
mientras que los tornillos, bulones, articulados, chavetas y tensores se emplean para utilizar uniones desmontables. Mientras las primeras se efectúan fundamentalmente en taller, las segundas sirven sobre todo para unir piezas en obra. Los sistemas de unión también se diferencian por la manera de transmitir los esfuerzos y la distribución de tensiones. Los remaches y los pernos originan una elevada concentración de tensiones en el vástago del elemento de unión y en el perímetro del agujero de las piezas a unir. En las uniones con tornillos de alta resistencia, la distribución de tensiones es más uniforme. Dice, una distribución más homogénea solo se consigue en las soldaduras lineales. El empleo de adhesivos para unir metales se reduce hasta ahora a construcciones ligeras. Este sistema de unión ofrece una transmisión de esfuerzos óptima al actuar en toda la superficie. Entonces, bueno, aquí nos habla simplemente de los tipos de uniones. Las soldadura y las remaches son uniones fijas, mientras que tornillos, bulones, chavetas se los puede categorizar como uniones articuladas. Entonces, aquí tenemos 4 tipos de uniones diferentes, ¿no? Soldadura es el remaches, tornillos y pasadores. Entonces, conexiones estructurales, dice la A es remachada, ¿ya? La B es atornillada, la C es soldadura y la D con pasadores. Entonces aquí tenemos 4 tipos de uniones diferentes que puede haber en una estructura metálica, en este caso, ¿ya? Entonces aquí tenemos nudos de cubiertas, dice, ¿no? Aquí tenemos algunos casos de nudos, ¿no? Entonces a este nudo le pueden llegar varias barras al mismo nudo. También este sería otro elemento que sirve para unir varios elementos en un nudo, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Dice, la singularidad del nudo respecto a las barras ha llevado a desarrollar una serie de patentes más o menos sofisticadas, pero el cualitativo lo ha dado una unión moldeada que a modo de nudo abstracto se integra naturalmente en el entramado. Bien, ahora vamos a entrar a las uniones soldadas. Vamos a entrar directamente a uniones soldadas. Entonces vamos a ver un poquito cómo son estas uniones. Dice, en la actualidad la soldadura es equivalente al remachado, dice. Si la unión solo está sometida a cargas estáticas y se emplea en la construcción de estructuras de acero debido al reducido consumo de material y mano de obra, además las uniones soldadas ofrecen una imagen más satisfactoria que aquellos elementos que van de quedar vistos. Entonces, la unión de elementos de material idéntico o parecido se realiza mediante cordones de soldadura. Para su ejecución se calientan los elementos a unir hasta alcanzar la temperatura de fusión y del alambre de aportación se funde el material necesario para rellenar el cordón. Según cómo se realiza el calentamiento, se distingue entre soldaduras oxiacetilénicas y soldaduras por arco voltaico, siendo esta última la más utilizada. El alambre de aportación hace de electrodo. En la soldadura oxiacetilénica, el calor se genera mediante una llama. En la actualidad, este procedimiento prácticamente solo se utiliza en trabajos de reparación. El método más frecuente es la soldadura por arco voltaico por fusión del electrodo de soldadura. El cordón de soldadura se ha de proteger del oxígeno del aire. Bien, y aquí tenemos diferentes tipos de soldadura para unir diferentes elementos, ¿no? El tipo 1, tipo 2, tipo 3. Bien, entonces, la forma del cordón de soldadura y su espesor depende de las características de los elementos a unir y los esfuerzos a transmitir. Dice, las solicitaciones sobre el cordón de soldadura pueden ser de tracción, compresión y cortante. Se distingue entre soldaduras a tope y soldaduras en ángulo.
Estas últimas son más fáciles de ejecutar y por ello son las más frecuentes. Sin embargo, con la soldadura a tope se consigue una resistencia mayor que con la soldadura en ángulo debido a una distribución de tensiones más favorables. ¿Ya? Entonces, ventajas de la soldadura. La soldadura permite un mayor grado de libertad en la construcción de estructuras de acero. La sección de los elementos portantes no se debilita y puede aprovecharse al máximo si las uniones se diseñan correctamente. La ejecución de muchas uniones, como por ejemplo en los extremos de pórticos y en los restantes nudos de la estructura, es más sencilla. Suele ser suficiente colocar chapas para rigidizar las uniones. Los esfuerzos de elementos aislados son fáciles de realizar. Además, las secciones tubulares, especialmente adecuadas para los elementos sometidos a compresiones, pueden unirse con facilidad. Gracias a estas simplificaciones constructivas se consiguen las siguientes ventajas: menor número de elementos aislados, ahorro de material, reducción de peso. La manipulación y montaje de las estructuras de acero no producen ruidos especialmente molestosos y por tanto se puede construir con independencia de los edificios que existan en el entorno. Sin embargo, al realizar soldadura aparece con facilidad deformaciones o tensiones adicionales que a menudo no se dominan. En las estructuras existentes y sometidas a carga, las soldaduras solo pueden realizar previo apuntalamiento. Dice, los trabajos de soldadura deben realizarse principalmente en taller en caso de los elementos de ser demasiado grandes, las juntas entre las diferentes piezas se pueden atornillar. ¿Ya? Entonces, bueno, esto sería una introducción de las uniones soldadas, que son uniones rígidas, ¿no? Luego tenemos otras clases de uniones rígidas que son las remachadas. Entonces, se habla de remache resistente cuando se ha de transmitir esfuerzos a través de la unión, y de remache de apuntalamiento cuando solo debe mantener unidas las piezas entre sí. La ventaja de las uniones remachadas consiste en que respecto a resistencia, elasticidad y dilatación se comportan casi igual que el material de los elementos unidos, y en que se puede comprobar su estado en cualquier momento. ¿Ya? Hoy en día ya no se utilizan en la actualidad mucho las uniones remachadas. Luego tenemos ya la tercera, que son uniones atornilladas, ¿no? Las uniones atornilladas se realizan con tornillos y tuercas. Los tornillos están provistos de una cabeza en un extremo del vástago en el que se ha recortado o enrollado una rosca. El vástago se puede enroscar a la tuerca. Una sección por eje del tornillo muestra que la rosca del vástago y de la tuerca están encajadas entre sí a modo de engranaje, por lo que los tornillos, a diferencia de los remaches, pueden soportar tracciones, además de esfuerzos de cizallamiento, que son esfuerzos de corte, y compresión superficial sobre el vástago. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar de las uniones atornilladas? Dice, en la construcción de estructuras de acero se emplean uniones atornilladas. Uno, cuando se han de absorber esfuerzos axiales de tracción, por ejemplo, en tornillos de anclaje. Cuando la longitud de apriete es demasiado grande para un remache. Cuando se exige una determinada movilidad en la unión, por ejemplo, determinados enlaces de vigas. En todas las uniones que se han de poder desmontar, sobre todo en construcciones auxiliares, pabellones de exposiciones y construcciones en las que se prevé modificaciones. En los enlaces de materiales que no permiten realizar una unión remachada. Por ejemplo, en la unión de piezas de acero con elementos de hierro de fundición. En lugares difícilmente accesibles donde no puede realizarse una soldadura o una unión remachada. En general, se prefieren las uniones atornilladas para unir elementos constructivos en obra, ya que son más fáciles, rápidas y baratas de ejecutar. Además, facilita el ajuste del entramado,
ya que las uniones atornilladas permiten una movilidad mayor que las demás uniones. Entonces aquí tenemos conexión de una columna y vigueta de acero, especificando las separaciones de los tornillos, las placas y los perfiles. Entonces, estos son algunos ejemplos de uniones atornilladas, ¿no? Esta es una unión con placa y remaches, un ejemplo, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo, unión del poste. En este ejemplo es similar a la solución de algunos anclajes de cimentación. Pues aquí tenemos otro. Bien, esto es lo que se refiere respecto a una introducción pequeña en lo que refiere a uniones. ¿Ya? Entonces, lo que nos importa a nosotros, ¿ya?, es la definición, ¿no? Que tenemos uniones fijas y desmontables, como son la soldadura y los remaches. Y luego tenemos uniones articuladas, como ser con tornillos, bulones, chavetas, etc. ¿Ya? Entonces, en nuestro modelo, ¿ya?, tenemos que definir cómo va a ser la unión, ¿ya? Entonces, en el plano de nuestra estructura, las uniones son soldadas, entonces son rígidas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, pero los dos análisis para que ustedes vean la diferencia, ¿ya? Vamos a esperar un ratito que abra el AutoCAD. ¿Ya? Y hasta mientras vamos a continuar con el modelado. Bien, entonces, de nuestra cercha, y elaboramos el paso 1, que era la geometría de la cercha, ya la hemos dibujado. Paso número 2, los apoyos, también ya lo hemos realizado. Paso número 3, definir material, ¿no? Ya también ya lo hemos realizado. Paso número 4 es definir secciones. Vamos a definir secciones. Vamos a definir secciones y nos quedamos en ese paso el día de ayer. Bien, entonces definimos una sección para el cordón superior e inferior. Vamos a definir ahora secciones para las diagonales y montantes. Bien, vamos a compartir ahora pantalla. Bien, entonces hemos definido una sección
de 3 por 3 por un cuarto, un angular para la parte inferior como para la parte superior. ¿Ya? Luego, ahora vamos a definir un perfil, ya que no está especificado aquí en el plano. Pero debemos definir un perfil para las montantes y las diagonales. Entonces aquí nos habla de un perfil PTR de 2 por 2 pulgadas. ¿Ya? Eso está en el plano, pero nosotros podemos modificarlo. ¿Ya? El perfil PTR es un perfil cuadrado, ¿ya? Es un perfil cuadrado hueco de 2 por 2 pulgadas. De ese perfil están siendo las diagonales. ¿Ya? Entonces este perfil PTR de 2 por 2 pulgadas es un perfil cuadrado. Entonces vamos a volver al SAP. Vamos a ir a definir propiedades de sección, secciones en barra, y aquí están todos los perfiles en L. Vamos a importar un nuevo perfil y vamos a importar un perfil tubo, ¿ya? Este es el perfil PTR de 2 por 2 pulgadas, ¿ya? Y vamos a importar de la biblioteca AISC.pro y vamos a ver si esa biblioteca cuenta con esos perfiles, ¿ya? Entonces, esta biblioteca, aquí le vamos a poner a 0 a 36, ¿ya? Aquí tengo un perfil de 3 por 2 por un cuarto. Sería un perfil rectangular. ¿Ya? Luego aquí tengo de 2 por 2 por un cuarto. Entonces, este perfil vamos a importar toda esta gama de perfiles, ¿ya? No muy grandes, ¿no? Hasta 5. Hasta ahí, digamos, puedo importar los perfiles tubo y le voy a dar OK. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a darle OK. Vamos a ir a seleccionar del grupo diagonales, y a ese grupo diagonales le vamos a asignar ese perfil cuadrado de 2 por 2 pulgadas. Entonces vamos a ir a asignar barra, secciones en barra, y vamos a buscar el perfil de 2 por 2 por un cuarto, que sería ese. Y ahora vamos a ir a la vista extruida. Venimos a Set Display Options, General Options, vista extruida, le damos secciones, le damos a aplicar y le damos OK. Ahora lo vamos a venir a la vista 3D. Ahí se puede ver el perfil, o tal vez más arriba, o aquí se ve mejor. Entonces ahí se puede ver el perfil tubo o el perfil cuadrado. ¿Ya? Entonces lo mismo vamos a hacer con las montantes. ¿Ya? Vamos a volver a la vista normal, vamos a General Options, vista estándar de objetos, le damos a aplicar y le damos OK. Y ahora, ¿ya?, voy a seleccionar todos los montantes. Voy a asignar, voy a seleccionar grupo,
montantes, seleccionar, y a todas las montantes les vamos a asignar la sección, la misma sección de 2 por 2 por 1/4. Aquí está la sección de 2 por 2 por 1/4. Y ahora de nuevo voy a volver a la vista extruida. Vamos a ir a la vista 3D. Y ahora aquí se ve mi estructura, ¿no? Se ve cómo ha quedado mi cordón inferior y mi montante. Ahí se puede ver que es de 2 por 2 este perfil, ¿no? 2 por 2 pulgadas. Las diagonales también tienen el mismo perfil, ¿ya? Entonces, en estructura metálica siempre tenemos nosotros que darnos un perfil a ojo de buen cubero, y una vez que carguemos, analicemos la estructura, recién nos vamos a dar cuenta si el perfil que hemos usado está bien o está mal, hay que corregirlo o no, ¿ya? Entonces, ¿qué más quedaría para corregir? Digamos, en las diagonales y montantes no hay nada que corregir porque el perfil es cuadrado, ¿no? En cambio, en el cordón inferior y en el cordón superior, ¿ya? Si podemos ver, aquí me voy a acercar un poco más. Aquí se nota clarito, ¿ya? Aquí está la L, ¿no? El perfil en L está aquí y aquí está el otro lado del perfil en L, ¿no? Entonces, aquí lo propio, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo, ahí se puede apreciar clarito, esa es la posición en la que ha puesto el programa el perfil en L, ¿no? Con la espalda hacia este lado, ¿no? Que estéticamente sería lo más recomendable, ¿ya? Entonces, suponiendo que esta es la orientación correcta de mi perfil en L, ¿ya? Llego a la conclusión que la mitad de mi cercha está bien dibujada y la otra mitad presenta errores. Hasta aquí todo está bien. Ahí se ve el perfil en L. Aquí están sus dos alas del perfil en L. Pero en la parte derecha el programa ha dibujado mal la orientación. Entonces, todo el cordón, toda la parte derecha de la cercha se encuentra mal la orientación de nuestro perfil en L, de nuestro cordón superior y de nuestro cordón inferior. Entonces, para corregir eso hay que hacer rotar. Entonces, ¿cuánto vamos a hacer rotar? Vamos a hacer rotar, ¿ya? Vamos a seleccionar, vamos a asignar frame, local axis, y si hacemos rotar 90 grados a nuestro perfil, ya va a tener la misma orientación que las anteriores barras. Entonces hay que seleccionar todo el cordón inferior. ¿Ya? Entonces todo este cordón inferior, para darle continuidad, hay que hacerlo girar 90 grados. Entonces vamos a asignar frame, local axis, y le vamos a hacer girar 90 grados, aplicar OK. Entonces fíjense, ahora nuestro perfil, nuestro cordón inferior, tiene continuidad la parte izquierda con la parte derecha.
Bien, entonces ahora ya hemos corregido la orientación de nuestro cordón inferior. Ahora vamos a hacer lo propio con el superior. La orientación del cordón superior ya está bien también. A excepción de la segunda mitad de la cercha. Entonces, en la segunda mitad de la cercha vamos a hacer rotar el perfil. Vamos a ir a asignar frame, local access, 90 grados, aplicar OK. Aquí lo propio, 90 grados. Y aquí se ve clarito, ¿no? Cómo el perfil ha cambiado de posición. Ya, seleccionamos todas las barras que faltan. Igual le hacemos girar 90 grados, aplicar OK. Bien, vamos a guardar y nuestra estructura ya tiene definida la orientación correcta, ¿no? Entonces, así quedaría nuestra cercha ya una vez que la misma ha sido asignada la sección correspondiente y tanto para el cordón inferior superior como para las montantes y diagonales. Entonces vamos a volver a la vista estándar, ¿ya? Vamos a ir a General Option, Set Display Option, vamos a volver a la vista estándar de objetos y la cercha vuelve a la normalidad. Si no quiero que desaparezcan estas flechitas, habilito otra ventana y cierro esta. Entonces ahí ya me va a permitir el programa trabajar con una ventana limpia. Entonces ya hemos definido material, apoyo, secciones. Ahora entraríamos o nos tocaría cargar la cercha, ¿ya? Entonces, de acuerdo al plano, ¿ya? Vamos a hacer una idealización, ¿ya? ¿Ya? Vamos a hacer una idealización en la estructura y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, voy a poner una carga ficticia de 10 toneladas a cada nudo. Y al nudo de los extremos le llega a la mitad, le voy a colocar 5. ¿Ya? Voy a asignar joint loads fuerzas. Le voy a adicionar una carga de menos 5 toneladas a los extremos. ¿Ya? Y voy a asignarle una carga de 10 toneladas a los demás nudos. ¿Ya? La carga yo me estoy inventando. Eso es para que quiero que vean en el programa la diferencia entre el cálculo cuando la cercha está articulada y la diferencia en el cálculo cuando la cercha no está articulada. Entonces, por esa razón yo me estoy inventando esta carga, ¿ya? Luego ya vamos a cargarle sus cargas reales. Entonces le voy a poner menos 10 toneladas y bueno, la cercha ya se encuentra cargada. Entonces voy a agarrar, lo que voy a hacer primero es articular la cercha.
¿ya? Primero no la articulemos, hagamos el cálculo normal. Entonces vamos a ir a Display, a Analizar, opciones de análisis. Es una search en el plano todavía, luego la vamos a modelar en el espacio. Ahora vamos a definir, ¿ya? Ya definimos los estados de carga, solo va a haber carga muerta. Analizamos opciones de análisis que analice en el plano y luego le damos Run Análisis y le hacemos correr solo la carga muerta. Y le damos Run Now. Vamos a esperar que calcule. Y vamos a ver este primer diagrama trabajando con esas cargas, ¿no? Con las cargas de 10 toneladas. Entonces, nos anotaremos en algún lugarcito los diagramas y algunos valores. Entonces, mira, la deformación en el centro de la cercha, ya lo voy a cambiar a toneladas centímetro, ¿ya? Es de 66,78 centímetros, ¿ya? Esa sería la deformación en la cercha, ¿ya? No nos olvidemos que la carga me he inventado, ¿ya? Entonces, por eso sale, y la carga es grande, por eso sale una deformación grande, ¿ya? Entonces, nos anotemos ese valor por ahí, sí, tengo una hojita. Para llegar a la siguiente conclusión. 66,78 sería la deflexión en el centro de la cercha, ¿no? Centímetros, ¿no? Ahora vamos a ver Display, Show Forces en Elementos Joint. Ya le vamos a dar las reacciones en el apoyo. Como es métrica, son 90,31 toneladas. Entonces, esto sería la deflexión o la flecha. La reacción es 90,31 toneladas. Y ahora vamos a ir a Display, Show Deformada Shape. Ya hemos visto la deformada. Así se deformaba la cercha por la aplicación de las cargas, ¿no? ¿Dónde se produce mayor deflexión en la cercha? Por supuesto va a ser en el centro, ¿no? En el centro de la cercha se va a producir mayor deflexión, ya que es una cercha isostática. Bien, entonces ya había anotado la deflexión, ya había anotado las reacciones, cuánto valen. Ahora vamos a ver las fuerzas axiales o normales. Le vamos a decir que muestre valores, le vamos a poner a aplicar. ¿Ya? Entonces, fíjense, las fuerzas axiales están alrededor de 250. ¿Ya? Algunas están a compresión, otras están a tracción, etcétera. ¿Ya? Pero están alrededor de 250 las más solicitada la fuerza axial. Entonces voy a hallar fuerza normal, ¿ya? Está alrededor de 250 para tener un parámetro, ¿ya? Ahora voy a ir a Display, Show Forces Elementos Frame, ¿ya? Como no he articulado la cercha, sí aparecen cortantes, no son grandes, pero sí aparecen cortantes en la cercha, ¿ya? Momentos también, ¿ya?
aparecen momentos en la cercha porque no la hemos articulado, ¿ya? Entonces, los momentos están alrededor de 50, 45, 38, ¿ya? Entonces, en el cordón superior alrededor de 36, 29. Entonces, aparecen momentos ya que no hemos articulado la cercha, ¿no? Entonces, aparecen momentos que están entre 30 y 50. Entre 30 y 60 se podría decir los momentos, ¿no? Para tener un valor referencial. Entonces, los momentos están entre 30 y 60. ¿Ya? Y los cortantes son casi despreciables. El cortante 2,2 es bien chiquitito, prácticamente despreciable. Menos de 2 kilonewtons, ¿no? Bien, esos serían los resultados de la cercha si es que no la articulamos. ¿Ya? Ahora, si la articulamos, ¿ya? E idealizamos que va a tener uniones la cercha que sean articuladas, entonces podemos articular los nudos de la cercha. Entonces vamos a desactivar el candado, ¿ya? Para articular la cercha se selecciona toda la cercha, se viene a asignar barra y se viene a la opción que dice Releases Partial Fixity. En esta opción, el programa me pregunta ¿qué quiero articular? ¿El principio o el final de la barra? De cada barra quiero articular el principio y el final. Le voy a dar a aplicar y le voy a dar OK. Bien, ahora vamos a ver los valores si varían o no varían. ¿Ya? Ahora vamos a analizar opciones de análisis en el plano, analizar, Run Now. Display, show deformada shape, primero aplicar, OK. La deflexión en la cercha es casi la misma, salía 66,78 sin articular los nudos, articulando sale 66,93. Entonces podría decir que en los desplazamientos son muy parecidos. Ahora vamos a ver las reacciones en el apoyo. Las reacciones en el apoyo no han cambiado. También me sale 90-31 cuando no he articulado la cercha. Ahora voy a ir a Display, Show Forces, Elementos Frame. Vamos a ver las fuerzas axiales. En las fuerzas axiales estaban alrededor de 250. Siguen alrededor de 250. Las fuerzas axiales no cambian, ¿ya? De manera, no han cambiado las fuerzas normales de manera significativa respecto al anterior caso, ¿no? El primero ha sido sin articular la cercha y articulando, la diferencia en normales es la misma casi, ¿ya? Entonces, show forces en elementos en cortantes, ¿ya? Y momentos. Entonces, a ver, no debería haber momentos en la cercha. Vamos a revisar. ¿Ya? Para que la cercha solo tenga fuerzas axiales, hay que asignar frame, releases partial fixity, hay que articular el principio y el final. Y luego le vamos a dar calcular y le damos run now.
Bien, prácticamente los momentos son cero, son 0,0 algo, eso se los puede despreciar, igual que el cortante, igual son cero prácticamente. Sales 3,62 exponente a la menos 3, o sea, prácticamente cero. Entonces, lo único que habría, si articulo la cercha, serían fuerzas normales, que algunas están a tracción, las positivas, y las negativas estarían a compresión. Entonces, resumiendo, las fuerzas normales, las reacciones externas y los desplazamientos no varían mucho cuando articulo o no la cercha. Sin embargo, la recomendación es que el modelo tiene que representar lo que se va a hacer en la realidad, lo que se va a construir. Entonces, si son uniones soldadas, yo voy a unir las barras por soldadura, entonces ya no me corresponde o ya no debería articular la cercha. Si yo voy a colocar uniones atornilladas, entonces, y cada nudo se va a comportar como una articulación, entonces ahí sí puedo articular la cercha, ¿no? Entonces, pero como han visto, ya sea en un caso o en otro, las fuerzas normales, reacciones y desplazamientos en los nudos no varían de manera significativa. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a borrar las cargas que hemos introducido. Vamos a asignar frame load, joint loads, que son cargas puntuales, fuerza. Le vamos a introducir una fuerza de 0 y le vamos a dar reemplazar para que ningún nudo tenga carga. Hacemos clic derecho, ningún nudo de la cercha tiene carga. Bien, ahora vamos a... ya hemos definido la sección de la cercha, ya hemos definido el material. Ahora nos tocaría entrar a la parte de cargas, ¿no? Nos tocaría entrar a la parte de cargas a introducir en el programa. Para ello yo voy a abrir un ejemplito de cargas para que en función a ese podamos estimar algunas cargas para nuestra estructura. ¿Ya? Entonces voy a compartirles un documento con el cual bastante práctico y sencillo, el cual nos va a ayudar a definir cargas. Bien, vamos a esperar que abra un segundito. Bien, ahí está el documento. Vamos a leerlo. ¿Ya? Dice, a continuación se plantea el análisis de una nave industrial como ejemplo de cálculo, la misma para su posterior combinación. Las acciones sísmicas, pese a estar incluidas en esta práctica, serán tratadas en otra sesión. Bien, entonces aquí no tenemos una cercha, tenemos un pórtico, pero la forma de cálculo es la misma. La altura total es 10 metros de largo, el pórtico tiene 20 y esta es la geometría del pórtico, ¿ya? Entonces dice la carga que va a haber sobre la cubierta, dice que va a haber una cubierta de calamina o de chapa, donde su peso es 15 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Quién nos da este peso? El fabricante, ¿no?
Si va a ser teja, si va a ser asbesto, cemento, si va a ser calamina, el fabricante nos da su peso en kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ya? Las correas, bueno, las correas, ese peso se asume, ¿no? Porque yo tengo que diseñar la correa para recién saber cuál es el perfil correcto. Pero dentro del diseño se considera el peso de la correa a ojo de buen cubero solo para fines prácticos de estimación de carga en la estructura. ¿Ya? Entonces se asume un peso de las correas de 10 kilogramos sobre metro cuadrado, en este caso, y alguna instalación de luz que esté pasando por la infraestructura, también se le está dando un peso de alguna instalación de 15 kilogramos sobre metro cuadrado. Dice, el peso total de la estructura dice que para el ejemplo pesa 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Ese vendría a ser el peso de la estructura. Bien, aquí entramos a la clasificación de las acciones. Dice, como acción podemos definir todo aquello que provoca respuesta resistente a la estructura. Se clasifica en peso propio, sobrecarga de uso, viento y nieve, ¿no? Entonces, acciones accidentales, ya puede ser el sismo, ¿ya? Dice, la determinación de las acciones a realizar en la práctica serían exclusivamente la indicada en negrita, ¿ya? Para las más habituales y el valor característico. ¿Qué es lo que hacemos? Primero hacemos la sumatoria de toda la carga muerta en la estructura. Entonces, el peso de la estructura es 20, más la chapa 15, más las instalaciones 15, más la correa 10, da 20, 30, 60 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa sería la carga total. 60 kilogramos que llevándolo a newton sobre metro cuadrado se vuelve 600. ¿Ya? Pues llevándolo a newton sobre metro cuadrado se vuelve 600 la carga total. ¿Ya? Luego, esta carga total hay que dividirla por la longitud tributaria. ¿Ya? ¿Por qué por la longitud tributaria? Para los pórticos de fachada, que son los pórticos exteriores, y para los pórticos interiores. ¿Ya? Entonces, esto se calcula en función a lo siguiente. Cada uno de estos es un pórtico, ya que los pórticos están separados cada 5 metros. ¿Cuál sería el área de influencia de un pórtico interior? Pues el área de influencia de un pórtico interior vendría a ser esta, ¿no? Entonces vendría a ser 2 metros y medio de la izquierda por 2 metros y medio de la derecha. Entonces todo lo que está con rojo es el área de influencia o el área de aporte de un pórtico interior. Ahora, ¿cuál es el área de influencia de un pórtico de los extremos o de fachada? Solamente sería la mitad, ¿no? Solamente sería esto o esto. Ese sería el área de influencia de un pórtico exterior o de fachada. Entonces, si yo tengo la carga en kilogramos metro cuadrado y quiero llevarla a kilogramos sobre metro, o sea, la carga uniformemente distribuida que tiene que aguantar este pórtico, hablemos primero de los pórticos interiores, ¿cómo tendría que calcular? Entonces tendría que calcular la carga total, 20 más 30 son 50, más 10 son 60. ¿No? Entonces la carga muerta total, ya, haciendo la sumatoria, son 60 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, esta carga yo la quiero convertir en una carga uniformemente distribuida
repartida sobre todo este pórtico. Entonces, esos 60 los puedo multiplicar por el área. El área vendría a ser 2,5 y 2,5 va a ser 5 por 20, ¿no ve? Entonces, para hallar la carga uniformemente distribuida, multiplico la carga en kilogramos por metro cuadrado, que sería 60 por 5 y por 20, ¿ya? Estoy multiplicando la carga por el área y tendría la carga en kilos. Ahora, para que se vuelva uniformemente distribuida, tengo que dividir entre la longitud donde quiero distribuir la carga, que serían 20 metros. Entonces sería, si multiplico 60, que es la sumatoria de todo esto, por 5 y por 20, me da la carga en kilos. Pero si lo vuelvo a dividir entre 20, porque es la longitud donde quiero distribuir, me va a dar la carga en kilogramos sobre metro. Entonces, lo que quiere decir, ¿ya? Que el largo se multiplica y se divide por el largo. Y directamente me quedaría 60 por 5, me quedaría 6 por 5, 30. Me quedaría 300 kilogramos sobre metro, el valor de la carga que uniformemente distribuida que resiste cualquier pórtico interior. En otras palabras, ya para fines de cálculo, entonces como hace aquí el autor de este documento, directamente multiplica la carga por este ancho, donde este ancho se le denomina ancho efectivo, ¿ya? Entonces solamente se lo multiplica por este ancho que muchos autores lo denominan ancho efectivo. Entonces yo multiplico la carga por el ancho efectivo, directamente ya tengo la carga uniformemente distribuida que tiene que aguantar este pórtico interior. Y para los pórticos de los extremos, ¿ya? La carga es 60, su área de influencia vendría a ser 2,5 por 20 dividido entre 20. Entonces, en otras palabras, la carga para los pórticos de los extremos, ¿ya? Vendría a ser la mitad de esta carga, porque el área de, porque el ancho efectivo es la mitad. Entonces vendría a ser 150 kilogramos metro, vendría a ser la carga uniformemente distribuida que resisten los pórticos de exteriores o de fachada. ¿Ya? Entonces, así de sencillo, si quiero hallar la carga uniformemente distribuida, solamente multiplico la carga en kilogramos sobre metro cuadrado y lo multiplico por su ancho efectivo y ya tengo la carga uniformemente distribuida que necesito. Pues aquí en el ejemplo hacen lo mismo que les acabo de explicar, pero de manera directa. Pues en vez de ancho efectivo, bueno, el autor de esto lo llama longitud tributaria. Entonces, todas las cargas la multiplico por su ancho efectivo, que sería 2,5 para los pórticos exteriores o de fachada, y 5 metros el ancho efectivo o longitud tributaria para los pórticos interiores. Entonces, multiplicando, ya nos sale una carga de 1500, estos son newton sobre metro, y de 3000 newton sobre metro para los pórticos interiores. Lo mismo que nosotros hemos sacado, solo que nosotros sacamos en otras unidades, ¿no? Sacamos 300 en kilogramo metro y 150 en kilogramo metro, ¿no? Para volverlo newton, lo multiplicamos por 10 y se vuelve 3000 y se vuelve 1500. Entonces, de esa manera se puede estimar la carga uniformemente distribuida que iría o que tendría que resistir esa cercha, ¿no?
Bueno, luego la carga viva, ¿ya? Se la saca de alguna normativa, ¿ya? Pues aquí dice, por ejemplo, cubiertas transitables, accesibles solo privadamente, dice. Pues nos dice que adoptemos el valor de 1 kilonewton sobre metro cuadrado, que eso en kilogramos sería 100 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ya? Cubiertas con inclinación inferior a 20, también podemos asumir 1 kilonewton sobre metro cuadrado, que eso son 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Luego cubiertas ligeras sobre correas, dice 0,4, que eso sería 40 kilogramos sobre metro cuadrado. Cubiertas con inclinación superior a 40, dice que asumamos una sobrecarga de 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, conexión a internet, ¿ya? Recién ha vuelto. Bien, entonces lo que yo les decía es que respecto a sobrecarga de uso debemos adoptar un valor de sobrecarga para cubiertas en función a lo que nos diga la normativa con la que estemos trabajando. ¿Ya? Pues aquí, por ejemplo, nos dice cubiertas accesibles, nos dice 100. Por ejemplo, si agarramos la normativa argentina CIRSOC, por ejemplo, la CIRSOC es menos conservadora que esta otra normativa, ¿ya? Entonces, esta normativa, donde está el ejercicio, nos dice 100 kilogramos por metro cuadrado. O sea, 1 kilonewton es igual a 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, ahora, por ejemplo, este reglamento CIRSOC, ¿ya? También nos habla de las cargas para cubiertas, carga viva. Aquí está, fíjense, aquí nos habla de valores mucho más chiquitos en función a la pendiente de la cubierta. Entonces aquí nos habla de 33 kilonewtons sobre metro cuadrado. A mayor pendiente, menor sobrecarga. ¿Ya? Mientras más bajita es la pendiente, mayor es la sobrecarga, ¿no? Entonces nuestra cubierta más o menos vamos a sacar su pendiente. La pendiente sería 1 metro sobre, aquí hay 1 metro de altura, 1,01 sobre 8. Entonces, aproximadamente nuestra cercha tiene un ángulo de 7 grados, 7,125 grados. Entonces, viene a caer nuestra cercha dentro de este rango, ¿ya? Dentro del segundo. Entonces, ¿cuánto sería la sobrecarga de uso a asumir según esta normativa? Que esta es normativa argentina CIRSOC. Es 45 kilonewton metro cuadrado, llevándolo a kilogramos serían 45 kilogramos sobre metro cuadrado. Ya entonces cada normativa nos va a recomendar algo de carga o de carga viva. Entonces nosotros tenemos que definir cuál vamos a usar. ¿Ya? Entonces aquí les dice, por ejemplo, 1 kilonewtons es igual a 100 kilogramos, ¿no? Si quieren transformar de kilonewtons a kilogramos, solo lo multiplican por 100, nada más. ¿Ya? Considerando la gravedad de 10, ¿no? Entonces aquí 1 kilonewton igual a 100 kilogramos metro cuadrado. Bien, ahora en el programa vamos a hacer dos análisis, ¿ya? Si yo quiero
hacer el análisis de una cercha plana, ¿ya? Yo tengo que colocar aquí, ¿ya? En cada nudo, cuánto de carga cuánto de carga va a venir a cada uno de los nudos de mi cercha, ¿ya? Entonces, en otras palabras, voy a compartir el AutoCAD de nuevo, ¿ya? Entonces, estos son los nudos de mi cercha, los que están con verde, ¿ya? Entonces, en función al área de aporte, ¿ya? De cada uno de estos nudos o su área de influencia, lo mismo que hemos hecho con la cercha en el ejemplo anterior, ¿no? Donde hay que hacer con cada nudo, ¿ya? Hay que estimar las cargas y hay que determinar, esta sería el área de influencia de este nudo, por ejemplo. Del nudo que sigue vendría a ser esta, su área de influencia de ese nudo. Del nudo que sigue vendría a ser esta, su área de influencia. Y de los nudos que están a los costados, ¿ya? Su área de influencia vendría a ser menor, ¿no? Entonces, de los nudos de los extremos, ya ahí más o menos, de los nudos de los extremos, su área de influencia vendría a ser solo la mitad. Vendría a ser estito su área de influencia de ese nudo, digamos, ¿no? Más o menos esta parte. La mitad de los nudos de los extremos. Entonces, la forma de calcular o estimar cargas en la cercha es definiendo cuánto va a ser la carga puntual que recibe cada uno de los nudos. Y hay que considerarla para las diferentes combinaciones que hagamos. Entonces, una será carga muerta, otra será carga viva, y si otra puede ser viento y otra puede ser granizo, ¿ya? O nieve, si es que cae nieve en el lugar donde vamos a edificar la estructura. Entonces debemos calcular estas cargas, ¿ya? Bien, el tema de cargas es un poquito larguito, pero yo les voy a compartir un documento para que lo repasemos y ya mañana ya vamos a proceder a cargar la estructura en función al resumen de las cargas que obtengamos, ¿ya? Entonces voy a borrar esto y voy a compartirles un documento de una estructura igual, de una cercha similar a esta, donde podemos estimar las cargas. Bien, está abriendo. Mientras abre, voy a compartir también otros PDFs que les voy a dejar también en la bibliografía del curso. Por ejemplo, estas son las tablas de perfiles laminados. Voy a compartirles ahora. Estas son las tablas de perfiles laminados y tubos estructurales en función a la normativa CIRSO, ¿ya? Estos perfiles, la mayoría de estos perfiles hay en Bolivia, en nuestro mercado, ¿ya? Entonces, cada uno de estos perfiles aquí tiene sus dimensiones,
sus relaciones, su área, su peso, ¿ya? Su módulo de torsión, su radio de giro, su módulo resistente, etcétera, su módulo plástico, cada uno de estos perfiles, aquí están toda su geometría y todas sus propiedades, ¿ya? Entonces, de todas estas clases de perfiles, ¿ya? Estos son perfiles laminados en caliente, ¿ya? Son perfiles laminados en caliente. La mayoría de estos perfiles se puede conseguir en nuestro mercado. ¿Ya? O si no, se los puede importar de la Argentina, ¿ya? Entonces, todos estos perfiles, tenemos perfiles en I, ¿ya? Perfiles en C, ¿ya? Estos serían los perfiles en C. Aquí están toda su geometría de los perfiles. Entonces, tenemos angulares, igual toda la clasificación de angulares, tanto de alas iguales como de alas desiguales. Estos son alas iguales, perfiles en T, tubos de acero, secciones cuadradas y secciones rectangulares. Aquí están todas las propiedades, el área, el peso, la inercia, módulo de sección, radio de giro, etcétera, ¿ya? Todas las propiedades se encuentran ahí, ¿ya? Pues voy a dejarles esta tabla también para que lo tengan. Estos son perfiles laminados y tubos estructurales, ¿ya? La norma CIRSOC de cargas también les voy a dar. El ejemplo que vimos también. También les voy a dejar, bueno, esto es un folleto de perfiles conformados en frío. Ya, esta es una empresa que desarrolla toda clase de perfiles conformados en frío. Estos son algunos perfiles conformados en frío. Ya, también sus dimensiones, su peso. Ya. Entonces son diferentes clases de perfiles en frío. ¿Ya? Donde se puede hacer toda una vivienda completa con esta clase de perfiles. ¿Ya? Pues ahí cómo se hace el montaje, algunas especificaciones técnicas, ¿ya? Cómo pueden armar una cercha con estos perfiles. ¿Ya? Y estos son perfiles conformados en frío. ¿Ya? Los perfiles conformados en frío son un poco menos resistentes que los perfiles laminados en caliente. En cuanto a costo, los conformados en frío son más baratos que los laminados en caliente, que son más caros, ¿no? Mucho más caros. Y aquí tenemos el detalle, digamos, ¿no? Entonces puede hacer cubiertas hasta casas enteras directamente con esta clase de perfiles. ¿Ya? Solamente como referencia les voy a dejar esto. ¿Ya? Y bueno, vamos a entrar a 5 minutitos. Vamos a ver alguna de los parámetros que vamos a usar para determinar las cargas en la cercha para cargarla el día de mañana. ¿Ya? El día de mañana vamos a cargar la cercha y la vamos a hacer correr el programa. Bien, este es un proyecto de estructura metálica. Bueno, la elección de tipo de cubierta es una decisión de mayor importancia para el diseño. Influye en ella la forma de la planta, la distribución de los espacios, materiales disponibles, condiciones climatológicas, etc. Son dos los aspectos esenciales a considerar: el sistema estructural para soportar cargas permanentes y cargas accidentales que puedan actuar. Dice, objetivo es el diseño de una cubierta metálica
de una estructura que satisfaga el conjunto de diversos requisitos impuestos, como la función de la estructura, condiciones del lugar, aspectos económicos, estética, etc. Entonces, objetivos específicos, aplicar conocimientos básicos en dimensionamiento de elementos estructurales, analizar los perfiles metálicos, verificar las secciones, analizar ventajas, desventajas, diseñar, dimensionar elementos estructurales metálicos, calcular en base a especificaciones del fabricante, número de tejas a utilizar, adoptar criterios para escoger un ángulo de inclinación, etc. Entonces, primero, bueno, aquí tenemos la configuración estructural. Bueno, en este ejemplo, tienen un área de 900 metros cuadrados, de una cercha tipo Howe. La cubierta será de fibrocemento. La cercha metálica será tipo Howe, ya para grandes luces. Ya. Luego, bueno, estos son marco teórico, tipos de cerchas. Bueno, esto es un poco de teoría. Ya sabemos que hay diferentes clases de cerchas que se pueden adaptar. Tenemos luz, pendiente, altura, tirante, diagonal, ¿no? Cada una de las partes de la cercha, ¿no? Propiedades físicas de los aceros, tratamiento del acero, acero al carbono. El acero A36 es el acero de la American Society of Testing and Materials, ¿no? De la normativa ACTM. Es el acero estructural al carbono más utilizado. Su peso específico es de 7.850, ¿ya? Tiene un límite de fluencia de 250 megapascales, equivalentes a 36 kSI, y un límite de rotura de 410, equivalente a 58 kSI. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, solamente nos habla del acero, ¿no? Propiedades del acero, ventajas del acero, etcétera, desventajas del acero, como la corrosión, el calor, el fuego, etcétera. Y bueno, aquí tenemos algunos perfiles, ¿no? Aquí tenemos angulares de alas iguales, angulares de aguas desiguales, perfiles en C, perfiles en I, perfiles en T, perfil en I soldado, redondo, sólido, liso, tubo circular, tubo cuadrado, perfil en C conformado en frío y perfil en Z conformado en frío. Ya son algunos de los perfiles que podemos encontrar en el mercado. ¿Ya? Bien, aquí hay que entrar a la relación de esbeltez, es un criterio ver. Aquí están los diferentes tipos de acero. El A36, el A529, ¿ya? El A441, el A572, son algunos de los tipos de acero que se puede encontrar. El A242, el 514, y aquí tenemos las formas y los usos, ¿no? Y su límite de fluencia mínimo y su límite de ruptura mínimo, ¿ya? Entonces son algunas clases de aceros, ¿ya?, que podemos encontrar. Bien, luego de eso tenemos que definir la longitud, etcétera, las características de la cubierta, cuánto va a ser la pendiente, la altura máxima, ¿ya?, y las características de la cercha, ¿no? Bien, luego vamos a proceder a determinar las cargas, ¿ya? Entonces, mañana vamos a revisar este ejemplo. Vamos a determinar las cargas por metro cuadrado en función a este ejemplo, ¿ya? Ahí hacemos algo parecido a lo que les explicaba. Definiendo el ancho efectivo, podemos determinar la carga uniformemente distribuida que va a resistir la cercha. Luego esa carga la vamos a volver en una carga puntual, ¿ya? La vamos a volver en una carga puntual y vamos a hacer combinaciones de carga con el objetivo de encontrar cuál es la carga puntual que yo debería introducir a mi cercha, ¿ya? Entonces, esto es larguito, lo vamos a hacer mañana con más calma, por favor, ¿ya? Entonces, el objetivo es determinar
las cargas puntuales que van a ir sobre la cercha, ¿no? Entonces aquí está, recién llegamos aquí. Y al final, haciendo combinaciones de carga de acuerdo a la normativa, en este caso la normativa americana, AISC, el RFD, estas son las combinaciones de carga de la normativa, ya podemos determinar al final cuánto es la carga puntual que tienen que resistir cada uno de mis nudos de mi cercha. Entonces, después de hacer todo este análisis, ya vamos a llegar a las cargas puntuales que tiene que resistir cada uno de los nudos de nuestra cercha. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a explicar mañana con un poco más de calma. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no todo este documento yo les voy a pasar para que ustedes lo tengan igual. Queda como parte del curso. Entonces, mañana vamos a hacer un modelo, vamos a introducir las cargas puntuales. Luego vamos a introducir, una vez que hagamos el análisis de la cercha en el plano, luego vamos a hacer el análisis de la cercha en el espacio, ¿ya? Entonces, una vez que analizamos la cercha en el plano, yo puedo agarrar la cercha, ¿ya? Puedo venirme al comando replicar, ¿no es cierto? Y puedo replicarla 3, 4 veces la cercha, digamos, con un delta estoy en el plano XZ, lo puedo replicar en Y con un delta de 5 metros 3 veces, digamos. Entonces, pues voy a ir a la vista 3D. Entonces, ahí se puede replicar la cercha. Estaba en centímetros, por eso no se notaba mucho. Ya voy a volver al plano XZ. Voy a cambiar a toneladas metro de las unidades. Voy a editar. Voy a seleccionar todos los elementos de mi cercha. ¿Ya? Luego que analicemos la cercha en el plano, ¿ya? La podemos replicar, ya digamos, 3 veces a cada 5 metros. Entonces, fíjense, ahí hemos replicado 3 veces la misma cercha y podemos aprovechar esto para dibujar las correas. Podemos dibujar las correas y aplicar las cargas directamente sobre las correas. Entonces, vamos a hacer el modelo en el plano. Una vez que acabemos el modelo en el plano, vamos a hacer el modelo en el espacio, ¿ya? Vamos a replicar la cercha, vamos a dibujar las correas, vamos a cargar y vamos a analizar la cercha en el espacio, ¿ya? Bien, yo voy a deshacer ¿ya? Entonces voy a los nudos de la cercha. Si quiero desarticular los nudos de la cercha, vengo al mismo comando, asignar frame, release partial fixity, ¿ya? Y quitamos, ¿ya? La propiedad al principio y al final. Le damos a aplicar y le damos OK y la cercha ya ha quedado rígida nuevamente, ¿ya? Entonces mañana vamos a acabar de cargar la cercha, la analizamos y luego hacemos el análisis en el